Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes Bañuelos y soy egresada de la carrera de comunicación y estoy aquí para platicarles un poquito de lo que ha sido mi historia desde que salí de la carrera y también un poquito durante la carrera. Pues yo empecé trabajando como por ahí de sexto semestre en Bobo Producciones, que era una agencia de relaciones públicas, como publirelacionista, llevando la imagen pública de artistas. Porque yo en ese entonces creía que me quería dedicar a la publicidad y justo como a toda esta parte de PR que me gustaba mucho, siempre me gustó mucho relacionarme con las personas y de ahí pues tuve como un giro en mi carrera. Yo me especialicé en el subsistema de televisión en la carrera porque yo después decía, bueno, no, me voy a ir más bien para la producción, ¿no? Entonces todo, según yo, iba enfocada completamente en producción. Y luego me pasó que en el último semestre metí una clase casi que como relleno, ya de salida, de periodismo, y me di cuenta que realmente ahí era, que me apasionaba muchísimo y que podía además combinar toda esta parte de relacionarme con la gente, pero además de contar historias y además de escribir. Yo estudié comunicación porque desde chiquita a mí me ha apasionado toda esta parte, me encanta escribir, me encanta hablar, me encanta estar en contacto con las personas. Ahí me veías en mi casa agarrando hojas blancas los fines de semana y poniéndome a escribir cuentos. Luego, por ejemplo, siempre fui las que se paraba en el escenario enfrente de toda la escuela a hablar y como que siempre supe que quería tener algo relacionado con los medios de comunicación y con el tener un micrófono en mano, como que siempre me gustó esa parte. Y hoy, gracias a la carrera, pues soy conductora, soy locutora, soy periodista, también trabajo como project manager, que ahorita les voy a platicar un poquito de esa parte, y también soy coach ontológico. Yo acabando la carrera, que además todos me decían como de, bueno, acabando prepa, todos me decían como de, no, pues es que no estudies comunicación porque te vas a morir de hambre. Y luego había quienes me decían, no, es que es la peor carrera porque vas a ser una todóloga y salen como es tan amplia que vas a salir sabiendo un poquito de mucho y a la vez nada. Y yo decía, es que todo lo que me encantaría hacer, en todo lo que me veo en un futuro, está en esa carrera, me lo está dando esa carrera y a mí me encantaba justo que era tan amplia que no me tenía que encasillar a algo, ¿no? Que podía yo elegir hacer muchas cosas y probar muchas cosas. Así es que, contra la voluntad de todos, estudié comunicación y hoy me da mucha risa porque sí tenían razón en la parte de todólogos. Hoy creo que tomando en cuenta todo lo que estoy haciendo, pues sí soy una todóloga en el sentido en el que estoy haciendo un poco de todo, pero me encanta esta parte, ¿no? Y ahora sí, ahí les va un poco de cómo empieza esta trayectoria. Bueno, ya les conté que estuve en lo de relaciones públicas, pero luego este giro, ¿no? Que yo decía, bueno, producción, bueno, no, siempre no producción, me voy al periodismo y entonces acabo entrando en Grupo Reforma. Y en Grupo Reforma empecé primero como reportera. Y empecé siendo la peor reportera. Yo llegaba a una entrevista y llegaba nerviosa porque todavía no sabía, pues como que lo había hecho con mis compañeros de clase y me sentía muy segura con ellos y conducía los programas aquí del subsistema de tele y yo me sentía, bueno, protagonista y que ya estaba lista para todo y no. Ya cuando llegas a la práctica, la primera vez que te acercas con alguien y que ya estás en la vida real, a mí sí me dio muchísimo nervio. Me acuerdo que se me olvidó hasta preguntar el nombre de la persona que estaba entrevistando, pero justo de ahí como que empecé a agarrar práctica, ¿no? Y de ser reportera pasé luego a ser coeditora de 2 suplementos, de Club y de Red Carpet. Luego también empecé a ser locutora ahí mismo de un programa de entretenimiento que se llamaba Engéntate, que era muy divertido porque tenía que hacer voces diferentes, hablaba de películas, hablaba de chismes de actores, entonces de repente tenía que hacerme la asustada cuando hablaba de un programa como de miedo o de un estreno de una película de miedo, o de repente tenía que hacer una voz sexy si estaba hablando de un tema íntimo de algún actor. Me divertía muchísimo. Luego emprendí ahí mismo un programa que se llama Poder Positivo, que era para hablar de emprendedores que estuvieran haciendo algo, emprendedores mexicanos que estuvieran haciendo algo con un impacto positivo en México o en el mundo.
¿Por qué? Porque a mí algo que no me gustaba es que yo veía que no se hablaba de buenas noticias o que se hablaba pues como de todo lo malo y en muy chiquito algo bueno, ¿no? Entonces yo dije, no, yo tengo que emprender este proyecto porque yo veía que habían muchos mexicanos haciendo cosas que valían muchísimo la pena allá afuera, ¿no? Así es que emprendo este proyecto también y entonces de un momento a otro me di cuenta que ya no era nada más reportera, sino que ya también estaba siendo conductora estelar de un programa, estaba siendo productora de este programa, estaba siendo coeditora, estaban reporteros ya reportándome a mí y bueno, pues fui muy contenta en esta parte de mi carrera profesional. Y lo más importante, creo que la Ibero siempre me acompañó en toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, yo para proponer un programa, yo traía las bases de cómo hacer una propuesta gracias a mi carrera, ¿no? Para hacer un guión, para hacer la propuesta del guión para el piloto, yo ya sabía cómo hacer este guión para editar, ¿no? Editar este primer programa, como que todo lo que fui viendo en mi carrera, hasta esas clases que yo decía, híjole, por ejemplo, la de postproducción, a mí me daba la peor flojera del mundo porque yo decía, pues yo no me quiero dedicar a editar, yo voy a contratar a alguien casi para que me ayude a editar y no, por supuesto que no. Cuando tú eres emprendedor, cuando tú llevas a cabo proyectos, acabas haciendo de todo y además le acabas agarrando el gusto a todo, pero gracias a que sabía hacer un poco de todo es que pude abrirme camino en toda esta parte. Luego yo renuncio al periódico Reforma porque ya traía como el gusanito de seguir haciendo algo con impacto, ¿no? Y sentía que en el Reforma, por más que estaba haciendo toda esta parte de comunicóloga, me hacía falta fusionar esta parte de impacto, que también tenía muchísimo, el poder buscar ayudar a los demás, el poder seguir contando historias de personas que le pudieran ayudar a otros a conectar, a aprender y a crecer, ¿no? Entonces yo, acabando de trabajar en el Reforma, empiezo mi propia plataforma y entonces empezamos con B de Bueno, yo con otra amiga que de hecho la conocí en primer semestre de la Ibero, Lore Gómez, empezamos a hacer este espacio para hablar de buenas noticias que estuvieran pasando en México y el mundo y también para hablar dar a conocer historias inspiracionales de otras personas, ¿no? Que tuvieran algo valioso que compartir con los demás, aprendizajes de su camino. Y entonces ahorita lo que empezamos a hacer, primero empezamos tal cual de risa, yo en mi cuarto con mi celular, con lo que sabía que me habían enseñado en la Ibero, yo editando, que decía que no iba a editar nunca, acabé editando muchísimo porque pues cuando estás emprendiendo te toca hacer de todo. Entonces pues así montamos el programa al principio, se empezó a difundir nada más en YouTube, en Instagram, en redes sociales y ahorita logramos hacer una alianza con este programa y un medio que se llama Radio 13 Digital para tener más difusión, en donde estamos cada jueves, nos pueden ahí buscar, estamos invitando a alguien nuevo que tenga una historia que compartir con los demás, donde a lo mejor en algún momento pasó por dificultades, pero las logró superar y logró salir adelante. Y hay de todo, hay desde personas que hemos invitado a personas que han dado la vuelta al mundo caminando o en bici, hasta personas que a lo mejor se enfrentaron a una enfermedad en donde casi pierden la vida o a un accidente en donde perdieron alguna parte de su cuerpo, pero hoy han descubierto cosas de ellos mismos gracias a esas experiencias. Y es el tipo de historias que compartimos. Eso lo empecé a hacer por una parte. Por otro lado, también me especialicé como coach ontológico en Estados Unidos porque justamente pues yo tenía este gusanito de seguir conectando una cosa con otra, la parte del altruismo y de la parte más humanista y de ayudar a otros con la parte de comunicación. Y esto me ayudó mucho a tener nuevas herramientas, desde cómo escuchar mejor a alguien, cómo acercarte a alguien cuando quieres ayudar a esa persona, ¿no? Que me han ayudado también a nutrir un poco mi carrera como periodista. Y otra cosa que empecé a hacer es que empecé a trabajar para una agencia de impacto social que se llama Comunal y de marketing con causa. Aquí estoy trabajando ahorita como project manager
y lo que hacemos es que creamos alianzas con empresas, con organizaciones y con personas con el fin de generar un impacto positivo y empezar a crear proyectos que vean por el bien común, ¿no? Y para esto trabajamos con las empresas en mejorar su responsabilidad social empresarial. Cuidamos muchísimo que no sea un greenwashing, ¿no? Que realmente se solucionen problemas de raíz, que estas empresas empiecen a conectar con otro tipo de personas, con grupos vulnerables y que realmente se genere un impacto tanto para el planeta como para nosotros como sociedad. Y en esta parte también es muy chistoso porque tú dirías, no, pues cambió radicalmente de carrera y entonces, pues ya, ¿para qué estudió producción? ¿Para qué estudió comunicación? Pero no, todo lo que he llevado a cabo, todo lo que aprendí en mi carrera y lo que he llevado a cabo en mi carrera profesional me han ayudado muchísimo también en esta parte nueva de mi carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque también uno, pues es relacionarse muchísimo con las personas, es saber comunicar un proyecto. Por otro lado, también para hacer una campaña, por ejemplo, de marketing, para llevar a cabo la producción de una campaña, pues necesito también hacer llamados, necesito también hacer guiones, necesito también hacer mis storyboards. Y todo esto, pues, es regresar un poco a la escuela, ¿no? Volver me tocó tener que meterme a archivos de la Ibero de, ¿cómo se hacía mi storyboard? Y otra vez meterme a buscar esos archivos de la Ibero para meterme a hacer la planeación de este proyecto que acabamos de grabar, que está padrísimo, ya lo conocerán, pero es de inclusión. Lo que me encanta de esta agencia es que todos los proyectos que llevamos con diferentes marcas, todos tienen al final como este propósito de fondo de ayudar y de dejar a este país mejor. Y además de esto, estoy apoyando una plataforma educativa digital que se llama Capullo, que se dedica tal cual a compartir contenido de valor para papás y para hijos, de cómo educar a tus hijos y también de cómo jugar con ellos. Aquí les ayudo haciendo voces de cuentos para niños, que también es muy divertido porque otra vez regreso a tener que hacer voces de diferentes personajes, y también les ayudo con ediciones de estos artículos y de estas actividades que comparten. Me preguntan si hubiera regresado el tiempo, si hubiera estudiado comunicación otra vez. Y todos esperan que les diga que no, ¿no? Justo por toda esta parte que me decían de te lo dije, es que vas a ser todóloga, te lo dije. Y la verdad es que a mí me preguntas y yo 100% hubiera vuelto a estudiar comunicación otra vez. ¿Por qué? Porque pues sí es cierto que acabé siendo todóloga, pero creo que en un buen sentido. A mí me encanta esta parte de que sé hacer muchas cosas, de que mi carrera al final me permitió aprender de muchas cosas diferentes y esto me está dejando hacer muchas cosas. A mí no me hubiera gustado encasillarme a un solo título o a un solo trabajo, ¿no? Me gusta que puedo estar en diferentes lugares, apoyar de diferentes formas, demostrarme a mí mismo que soy capaz de hacer diferentes cosas. Así es que estoy muy contenta con la carrera que estudié. A lo mejor, pues sí, por aparte tendré que ponerme las pilas con el lado administrativo, porque esas no las ves tanto, siendo muy honesta, pero en cuanto a mi pasión, creo que logré llevar a cabo, desarrollar mi pasión gracias a esta carrera. Y como les digo, en cada proyecto es increíble cómo regreso a mi base, ¿no? Regreso a esas clases que vi con esos profesores, a esos consejos, a esos formatos que me enseñaron a hacer. Todo lo sigo aplicando hoy en mi carrera. Y más allá de lo técnico, al final la Ibero me dejó mucho más que eso. Hoy estoy pensando en irme a vivir con una amiga que conocí en esta carrera, que conocí en mi salón de clases, que hoy se ha convertido en mi mejor amiga, ¿no? Lo que les decía de con B de bueno, eso lo emprendí con otra amiga que conocí en primer semestre de la Ibero, que si no hubiera sido por esta institución, a lo mejor nunca hubiéramos coincidido. Y bueno, en este trayecto profesional, obviamente han habido altas y bajas, obviamente te enfrentas a muchísimos enemigos de aprendizaje, que es algo que aprendí a identificar después en mi carrera como coach, que son enemigos de aprendizaje, y me gustaría dejarlos compartiéndoles algunos de ellos,
¿no? Compartiéndoles algunos consejos que a mí me han servido para estar en donde estoy, para hoy sentir que realmente estoy luchando por vivir de mi pasión, ¿no? Y que lo estoy disfrutando. Entonces, el primer consejo que a mí me gustaría darles a todos los que estén escuchando esto es que traigan siempre un chip de principiante. Y esto es que se declaren principiantes en todo, principiantes como estudiantes, principiantes como profesionales, principiantes como hijos, como hermanos, como papás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos declaramos principiantes ante algo, quiere decir que seguimos abiertos a aprender. Si tú dices que ya sabes todo sobre un tema, entonces en automático te estás cerrando a ya no aprender sobre ese algo, ¿no? Entonces siempre mantenernos abiertos a seguir aprendiendo. Y esto además nos va a ayudar a tener una mejor relación con nuestros errores, ¿no? Si tú te equivocas en la chamba, si tú te equivocas en tus clases o en algo que dijiste con alguien que quieres y recuerdas que eres principiante, lo tomas de un lado diferente, ¿no? Aprendes a decir, bueno, sigo aprendiendo y me tocó cometer este error a lo mejor porque sigo creciendo, ¿no? Entonces, lo primero, tener ese chip de principiante. Después, pregunten siempre. A mí sobre todo me acuerdo mucho de mí en mi salón de clase, de cómo de repente hablando con alguien y me decía algo que no entendía muy bien y yo me quedaba callada como de, no, pues, no le decía que no entendía o que no sabía de ese tema como por pena que dijera, no sé, uy, es que no sabe ese tema, uy, es que es ignorante, ¿no? Y al final, cada que dejas de preguntar, te estás cerrando a aprender, estás perdiendo esa oportunidad de aprender. Entonces, pregunta siempre, sin pena. Luego, nunca subestimes de quién puedes aprender, ¿no? Puedes aprender de cualquier persona que te encuentres y a lo mejor nunca te lo imaginarías, ¿no? No juzgues a alguien por cómo se ve, por su preparación académica. Tú siempre mantente abierto a aprender y a escuchar a cualquier persona que pueda ponerse en tu camino. Ahora, otra cosa súper importante, sigue a tu corazón muchísimo. Si yo hubiera seguido los consejos de mis familiares, de mis amigos, probablemente hubiera acabado estudiando Derecho o alguna otra carrera y no sé qué tan feliz hubiera sido. A lo mejor me hubiera ido mejor económicamente, no sabemos, pero lo que sí estoy segura es que cuando tú sigues a tu intuición, cuando tú sigues a tu corazón, no hay errores, porque estás escuchando a esa voz dentro de ti que te está diciendo por dónde es. Así es que sigue esa brújula y te vas a sorprender cómo muchas veces el hecho de apostar por nuestra pasión nos ayuda a que se vayan acomodando las cosas, ¿no? Por ahí en alguna conferencia Jim Carrey, hablando de su papá, decía, ¿no? Cómo él se acabó yendo por lo seguro y al final lo acabaron corriendo y acabó en el fracaso. Y como que algo que te dice él es, si puedes fracasar yéndote a la segura, yéndote a lo que realmente no quieres, pero es lo seguro, ¿por qué no mejor intentar irte a lo que sí quieres, a lo que sí te quita el sueño, ¿no? Es el mismo riesgo y también te puede ir bien, así como te puede ir mal. Así es que ese sería otro consejo, que se atrevan a soñar en grande y que siempre escuchen a esa voz. Otro muy importante, haz que las cosas pasen. Nada de lo que yo he vivido, nada de lo que he hecho ha llegado a mis manos solito, ¿no? Este programa que yo emprendí en el periódico Reforma se me hizo porque yo tuve esta idea, la aterricé, en las noches me ponía a desarrollarla y entonces llegué a buscar al director en una cita, le presenté mi idea, la desarrollamos juntos, hice encuestas con personas para preguntarles sobre mi idea y en base a eso aterrizamos un proyecto y entonces ya me presentaron a 2 productores que me iban a apoyar porque empecé a hacer que otras personas creyeran en mi idea, ¿no? Eso por un lado. Por ejemplo, el trabajo en el que estoy ahorita no llegó a mis manos, yo estuve detrás de él. Yo busqué ese trabajo porque era el trabajo de mis sueños, ni siquiera sabiendo si habían vacantes abiertas o no. Todo lo que el programa de Radio 13, que hoy estoy transmitiendo en colaboración con B de Bueno,
también llegó a mí porque busqué a alguien que sabía que estaba dentro de ese medio y entonces esa persona me conectó con otra persona a quien le pude hacer una propuesta de nuestro proyecto, ¿no? Busca las cosas pasan, pero pasan cuando las estás buscando. Y por último, el síndrome del impostor. Olvídate de él, es que ya debería ¿no? Muchas veces nos quedamos con la idea de algo o con las ganas de hacer algo porque pensamos es que ya para llegar a conducir este programa yo ya debería de haber estudiado conducción o actuación en tal escuela, ¿no? O ya debería de tener ciertas horas para pedir ese trabajo. Y no, muchas veces las personas que empiezan haciendo esas cosas no tienen ni idea de lo que están haciendo, ¿no? La diferencia es que se están aventando a dar ese primer paso. Y esa misma práctica, el seguir intentando y practicando en eso, en lo que nos queremos hacer buenos, va a ser lo que nos dé la experiencia para realmente poder hacerlo de la forma en la que nos gustaría hacerlo, ¿no? O vernos de la forma en la que nos gustaría vernos. Pero mientras tanto, no te esperes a tener esa preparación para hacer las cosas, porque es la experiencia la que te lo va a dar. Y bueno, si quisieran sumarse a alguna campaña para ustedes hacer una diferencia y apoyar a algún grupo de personas aquí en México, los invito a seguir a Comunal MX y también si quieren enterarse de buenas noticias y de historias inspiracionales que los puedan ayudar a seguir creciendo y adquirir herramientas como las que les acabo de compartir, los invito a seguir con B de Bueno Oficial, así estamos en redes sociales. Hola, soy Aldo Farrugia y soy egresado de la carrera de Mercadotecnia aquí en la Universidad Iberoamericana. Gracias por el tiempo que nos están brindando para escuchar un poquito el testimonio de mi carrera como emprendimiento social. Yo soy Aldo Farrugia y soy fundador de Comunal, Comunidad Altruista, un emprendimiento social, que esto quiere decir que es un híbrido entre una fundación y una empresa, porque nuestro fin es ayudar, pero operamos como una empresa. Este camino empezó hace prácticamente 5 años, cuando yo salí de trabajar en la parte comercial. Yo estaba en TV Azteca. Cuando me gradué en 2010 de la carrera de Mercadotecnia, empecé a trabajar en ventas, en el área comercial, en TV Azteca, con un enfoque mucho a generar riqueza económica, a generar y a crecer profesionalmente, pero no apoyar a quienes más lo necesitan. Creo que en México nos hace falta esa parte y esa conciencia de buscar, generar y aportar valor para los grupos vulnerables que tanto lo necesitan en México y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, un poco de lo que les quiero platicar hoy es esta experiencia de cómo ha sido mi emprendimiento como un agente de cambio para poder ayudar a estos grupos vulnerables. Y yo salgo de la carrera en 2010, como lo comentaba, empiezo a trabajar en TV Azteca y empieza a haber un crecimiento profesional, un aprendizaje, empiezo a conocer clientes, a conocer marcas muy grandes de todo tipo, y esto me permite entender la perspectiva de los planes de marketing que tenían las diferentes empresas, enfocados obviamente a la comunicación dentro de un medio tan importante como en este caso es TV Azteca. Ahí estuve trabajando 6 años, un poquito más de 6 años. Voy creciendo, voy generando clientes nuevos, voy adaptándonos a nuevas oportunidades de negocio, voy aprendiendo mucho, pero siempre con la inquietud de hacer algo positivo por los demás. La verdad es que yo simplemente participaba en mi servicio social como cualquiera de ustedes, o incluso en la carrera igual me tocaba hacer servicio social, pero nunca tenías un acompañamiento real sobre el valor que estás aportando hacia estos grupos vulnerables. Y fue así que empezó esta idea de hacer Comunal. En ese entonces ni siquiera se llamaba Comunal. Empiezo a hacer un PowerPoint y empiezo a pensar que cómo puede ser que en un momento tan importante, tan avanzado, que toda la tecnología nos ha logrado conectar, estemos tan desconectados de estos grupos y que no conozcamos diferentes organizaciones y que no nos sumemos como personas para hacer un cambio real en nuestro país. Y me hice la pregunta de qué estaba haciendo yo por mi país, ¿no? Me doy cuenta que no estoy haciendo mucho, que lo que estoy haciendo es prácticamente de manera esporádica. Voy una vez al año, si acaso, a repartir pollos y despensas a comunidades marginadas en la Ciudad de México, pero me doy cuenta que me falta hacer más por los demás.
me doy cuenta que yo soy muy afortunado por el hecho de nacer donde me tocó nacer, sin ningún tipo de mérito, y que yo podía hacer un cambio real en nuestra sociedad, pero que solo me estaba enfocando en el tema económico, en ventas y en solamente generar riqueza en el individualismo. Así es como empiezo a pensar en este proyecto, pero lo dejo ahí en un PowerPoint en blanco, no le doy la atención suficiente. La verdad es que yo trabajaba de 9 a 9 de la noche, muy cansado, pues es vender tiempo, espacio publicitario, entonces es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y mucha presión, sobre todo, ¿no? Porque no es algo tangible que puedas vender. Si no vendes el tiempo, se pierde y no lo recuperas. Entonces, en 2017 yo salgo de trabajar en TV Azteca y es cuando decido hacia dónde quiero enfocar mi propósito de vida. Pensando yo que tenía un propósito de vida, no lo había encontrado y lo encontré a través del altruismo. Como buen vendedor y como aprendí en ventas, empiezo a levantar el teléfono y a contactar a diferentes organizaciones. Empiezo a sentarme con ellos, con los directores, con los fundadores y empiezo a entender todo lo que es el tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones o las organizaciones sin fines de lucro. Empiezo a platicar con los beneficiados, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad física, personas con discapacidad motriz, discapacidad visual, gente en situación de pobreza extrema, organizaciones que trabajan para una reinserción social, con mujeres privadas de su libertad. Y así empiezo a hacer un catálogo de diferentes organizaciones, que al día de hoy trabajamos con más de 60 organizaciones de todo tipo. Y es como empiezo a construir una marca que en ese entonces ya empieza a tomar forma, empiezo a hacer un branding, empiezo a hacer toda la parte de darnos de alta, de entender toda la parte administrativa como un emprendedor y aventándome algo que para mí era totalmente desconocido, ¿no? Empiezo a estudiar diferentes diplomados y diferentes cursos de responsabilidad social para entender técnicamente todo lo que hay detrás. Y ahí es cuando empiezo a estructurar una plataforma de crowdfunding que apoye proyectos en específico de diferentes organizaciones. ¿Y por qué lo veía así? Pues cuando yo visitaba las organizaciones me daba cuenta que muchos pues no las apoyamos y no las ayudamos de la manera correcta. Pensamos que dar lo que nos sobra o simplemente dar de manera esporádica es como podemos generar un bien. Y yo me doy cuenta que cuando más das es cuando más te enriqueces como persona. Y Gandhi lo decía, la mejor manera de encontrarse a sí mismo es perdiéndose al servicio de los demás. Y es así como empieza este gran viaje, no solamente en la parte profesional, sino en la parte espiritual y en la parte personal. Un crecimiento pues muy bonito, lo que mejor me ha pasado en la vida, sin lugar a dudas. Y empiezo esta plataforma buscando dar transparencia y credibilidad a los proyectos. Por ejemplo, si teníamos un proyecto que buscábamos juntar 100,000 pesos para 10 prótesis de cáncer de mama, que supieran perfectamente cómo se estaba utilizando, que conocieran a los beneficiados, para así lograr esta confianza y transparencia que tanto falta nos hace. ¿Por qué? Porque somos una sociedad bastante desconfiada, no conocemos las organizaciones y no nos involucramos. México, tristemente, es el lugar 114 en participación social. Esto es un gran problema y ese es el principal problema en el cual nos enfocamos en Comunal, porque lo que nosotros buscamos es que haya más participación social para resolver esas problemáticas y aportar a los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros somos el objetivo número 17, que es justamente generar y vincular y hacer estas alianzas. Así empieza la idea de Comunal, este proyecto de crowdfunding, y me topo en 2018 que lo lanzamos, teníamos alrededor de 10 causas, pues me topo con que ni mis cercanos ayudaban, ni siquiera la gente más cercana, mis amigos, compañeros y personas podían ayudar y aportar algo. Eso me frustraba, me daba cuenta que era un egoísmo absoluto de las personas, que siempre cuando les pides o les preguntas, ¿puedes ayudar?, te dicen, no tengo tiempo o no tengo dinero. Pero eso es un pretexto. Cuando quieres, puedes y no hay pretexto. Si quieres de verdad hacer el cambio, pues te das el tiempo o te das el dinero. Y eso es justamente por lo que somos el lugar 114 en participación social en México. Así empieza esta evolución y este cambio a ser una agencia. Yo descubrí, visitando también muchas empresas que se dicen socialmente responsables, que hacía falta ese vínculo.
hacía falta entender de verdad lo que era la responsabilidad social y hacía falta el generar un impacto y comunicarlo, no solamente decirlo, porque hay muchas marcas que tristemente hacen mucho greenwashing, que es el aprovechar una imagen para que a ti te fortalezca como empresa, como reputación, pero no estás generando un impacto real. Entonces empezamos a hacer este acompañamiento como agencia y pues yo, que estudié mercadotecnia, sé que donde está el dinero, donde están las posibilidades y donde se pueden crear estas necesidades y deseos, pues es una herramienta tan importante como el marketing. Y empezamos a desarrollar campañas de marketing con causa. Empezamos a hacer esta evolución haciendo el vínculo entre las organizaciones, el propósito que vaya más allá del core de negocio, sino que vaya y genere un valor hacia la sociedad, hacia estos grupos vulnerables. Y lo más importante, empezamos a entender las necesidades de las organizaciones, porque muchas veces damos por hecho, pensamos que podemos ayudar desde nuestra situación de privilegio, pero no vemos de verdad dónde está la necesidad de las organizaciones. Y ahí es donde entramos nosotros. Somos ese vínculo para entender las necesidades y de ahí fortalecer las estrategias, tanto de marketing con causa como de diferentes proyectos, para ayudar y apoyar a estos sectores que tanto lo necesitan. En este camino hemos trabajado y colaborado con muchas marcas nacionales e internacionales de todo tipo. Hemos hecho un cambio hacia el voluntariado corporativo y eso fue un parteaguas en el crecimiento de Comunal, porque visitando tantas organizaciones me doy cuenta en una que se llama Mosaico Down, que tienen un programa gastronómico muy interesante y que los chavos con síndrome de Down están cocinando, cosa que yo no sé ni cocinar, y veo que ellos están cortando, haciendo diferentes cosas, y que muchas veces tenemos esos prejuicios o esos estigmas de si tienes una discapacidad no lo vas a poder hacer, ¿no? O los tratamos como con lástima, y de esta manera entiendo que estos chavos tienen una capacidad increíble de poder hacer las cosas, y es así como se me ocurre hacer una experiencia, le llamamos experiencias altruistas, al voluntariado corporativo. ¿Por qué? Porque como comentaba anteriormente, nos han inculcado muy mal el tema de generar valor social real. Y todo empieza porque nos los inculcan tarde. Nos los inculcan cuando estamos en prepa, de manera esporádica. A mí me tocaba ir a un asilo, una hora, visitar a los abuelitos, platicar con ellos, pero estás en una edad difícil, en una edad renuente, no ves que tu círculo social lo haga, no ves que tus papás lo hagan, que tus amigos, que tus primos, que tus tíos. Entonces siempre estás preguntando de qué me va a servir a mí, ¿no? Siempre estás pensando en ese tema individualista, de qué me va a dejar a mí el ir a platicar con los abuelitos. Y posteriormente llegas a la universidad y pasa lo mismo, empiezas a ver dónde va a ser tu servicio social, pero sin tener un acompañamiento integral de conciencia y de aportar dinero, valor y sobre todo conocimiento a tu servicio social. Y pasa lo mismo en la empresa, empiezas a trabajar en una empresa que solamente la de recursos humanos te manda un mail, vamos a reforestar y ahí queda, ¿no? No tienes un acompañamiento real. Entonces descubrimos y empiezo a hacer esta parte de experiencias altruistas para que genere un vínculo real entre los beneficiados y los voluntarios y todos salgamos teniendo un valor, un impacto positivo y sobre todo pues marcados para darnos cuenta que todos podemos hacer la diferencia en este país. Y así es como empiezan las experiencias altruistas. Empezamos con clases de cocina con chavos con síndrome de Down justamente. Hacemos clases de pintura con chavos con síndrome de Down o diferentes discapacidades para que te des cuenta de sus capacidades, no de sus discapacidades, y nos demos cuenta de todo lo que pueden hacer estos chavos. Entonces se genera un vínculo muy bonito y creo que es una de las experiencias más bonitas que podemos recordar como personas y de esta manera pues que siempre queremos seguir haciendo. Una de las experiencias que más me ha marcado fue el ir con niños que nacen y viven en la cárcel. Esta la hicimos con Reinserta. Entramos a la cárcel, prácticamente al reclusorio de mujeres. Yo sin saber qué había hecho la señora, ¿no? Si era culpable o no, o cuál había sido su delito. Yo solo la veo como la mamá del niño, que a mí me toca llevarme en ese entonces a Reino Animal, a un parque, a conocer los animales. Y lo primero que le pregunto a la señora es, pues, Axel, ¿qué animal es el que más le gusta? Y ella me contesta, pues, solo ha visto los gatos. Axel nunca ha salido de la cárcel, tiene 2 años y medio y no ha salido y no conoce el mundo exterior y obviamente no conoce los animales. Eso me marca, obviamente, cargo a Axel, me lo llevo, él empieza a llorar.
me cuesta llevármelo, pero me dicen los de la organización, llévatelo, tenemos que ir todos y él en algún momento va a tener que salir de alguna u otra manera. Entonces Axel, la primera vez que sale de la cárcel fue conmigo, en mis brazos, llevándolo a este parque a que conociera a los animales. Fue una actividad muy bonita, fue una actividad padrísima con más de 50 voluntarios y más de 50 niños. Regresar a la cárcel a platicarle a la mamá de la experiencia que habíamos tenido y no saber en qué condiciones va a salir este niño, ¿no? Cuándo va a salir, cómo va a salir y bajo qué circunstancias, pues la verdad es que ha sido de las actividades que más me han marcado. De ahí hemos hecho diferentes tipos de actividades, desde brigadas médicas, en uno de los tiraderos de basura más grandes del Estado de México. Hemos hecho actividades con los rarámuris y con diferentes marcas para llevar filtros de agua y darles agua potable, acceso al agua potable, ¿no? Que para nosotros es muy fácil abrir la llave y tener agua. Y cuando te das cuenta de cómo viven las comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara, que tienen que caminar kilómetros para llegar a un riachuelo, ni siquiera es un río, ¿no? Las sequías y el cambio climático han hecho de este lugar algo muy complicado y nosotros hemos sido los que principalmente afectamos esos lugares. Y cuando vemos que estas comunidades indígenas tan apartadas están tan afectadas y que no tienen dónde tomar agua y que tienen que tomar cubetas de agua desde un riachuelo donde toman agua las vacas, los perros, donde está totalmente contaminada y ni siquiera tienen para hervirla y se la toman así, y vemos problemas de diarrea, que niños se siguen muriendo por temas estomacales, es de verdad algo que todos debemos de buscar de qué manera apoyar y sumar. Entonces, estas campañas las hemos hecho pues ya a lo largo de 4 años, hemos hecho estos programas de impacto social, de apoyar a personas de escasos recursos, hemos construido casas a personas, familias que viven todos en un cuarto, que no tienen privacidad alguna, que no tienen ni siquiera baño dentro de la casa, que no tienen ni siquiera cocina, y unas carencias impresionantes. Y nosotros, que todos podemos hacer algo y todos debemos de ser responsables de buscar un mejor país, de buscar generar acciones, por más pequeñas que creamos que pueden ser, pero dejar de tener estas intenciones de ser activistas en redes sociales, sino de verdad irnos a acciones puntuales, concretas, que puedan generar un valor a la sociedad y a estos grupos vulnerables, que cualquiera de nosotros pudiera haber estado en esa situación o podemos estar en esa situación, nunca demos por hecho la vida. Ha sido un camino increíble, súper reconfortante. Tenemos también un catálogo de conferencistas, personas que a través de la resiliencia y a través de ser agentes de cambio inspiran a otras personas a sumarse a estos proyectos. Y tenemos también toda la parte de management en la cual nosotros nos dimos cuenta que en México tampoco tenemos activistas conocidos como un Leonardo DiCaprio, como un Will Smith, como una Emma Watson, que su nivel de fama es igual al nivel de activismo. Aquí en México es muy difícil y afortunadamente llevamos la agenda de gente como Saskia Niño de Rivera, que tiene la organización de Reinserta, como Arturo Islas Allende, ¿no? Un ambientalista y un activista que ve por los derechos de los animales, que ve por los derechos de la naturaleza, y que nosotros sumamos y aportamos mucho valor con ellos para estas campañas y para estas organizaciones. Entonces, pues bueno, los quiero invitar a que se sumen a entender de verdad qué estamos haciendo por un mejor país, que nos hagamos la pregunta, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo quiero ayudar a quienes más lo necesitan? Y que sobre todo nos demos el tiempo. Muchas veces perdemos tiempo en redes sociales, en cosas banales, en consumir cosas que no tienen sentido y no nos damos cuenta que podemos dar ese tiempo a cosas positivas, a cosas que generen mayor valor y que aporten a estos grupos vulnerables que muchas veces no conocemos. Entonces reflexionen qué están haciendo por su país, qué están haciendo por su comunidad. Los invito a que conozcan las causas, a que se involucren y a que empiecen a tomar conciencia para ayudar a quienes más lo necesitan y pues que utilicen todas las herramientas necesarias. Hoy en día estamos en una generación que si no hacemos el cambio y si el cambio no empieza por nosotros mismos, tristemente nos vamos a acabar el mundo. Y tal cual la ONU lo dice en la Agenda 2030, si no logramos parar y frenar el cambio climático, nos estamos acabando el mundo. Entonces los invito a que reflexionemos, a que cambiemos nuestros hábitos y a que nos enfoquemos en las cosas que en verdad valen la pena y pues que tengamos la voluntad para ayudar a quienes más lo necesitan. Muchas gracias. Y bueno, llegó la hora de despedirnos, pero primero que nada, muchas gracias a la Ibero por haberme dejado vivir todo esto
También muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en Expo Ibero Posgrados. Ojalá puedan aventarse a ver más conferencias como estas y ojalá sobre todo se animen a vivir esta experiencia. Los invito a que sigan viendo estas conferencias y a que sigan aprendiendo y sumando a esto Expo Posgrados. Los invito también a que participen, que conozcan más acerca de Comunal y de cómo pueden ayudar. Y les quiero decir que esta casa, que fue mi casa por muchos años, de verdad estoy muy agradecido por darme estas fortalezas, estos valores y estas herramientas para lograr el emprendimiento que siempre soñé y sobre todo el cómo poder ayudar a quienes más lo necesitan. Muchas gracias a Ibero por darnos esta oportunidad de dar a conocer todo lo que estamos haciendo.